¿Qué tal, amigas y amigos de Forbes México? ¿Cómo están? Yo soy Luz Sandoval, coordinadora de la sección Más Dinero, en la que siempre buscamos darles información de mucho valor sobre finanzas personales. Es un enorme placer saludarlos, darles la bienvenida a cada uno de ustedes y también a mi estimada María de las Nieves Lanzagorta, quien es vicepresidenta de vinculación en Amafore, que es la Asociación Mexicana de Afores. Ella es especialista en educación financiera y hoy nos va a ayudar a entender 5 razones por las que nuestra Afore importa hoy que estamos a la edad de 20, 30 y no hasta que seamos viejitos. Querida Mari, bienvenida. Me da muchísimo gusto contar con tu presencia el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, y tú, Lu, muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper contenta de estar aquí contigo y con todo el público de Forbes de Más Dinero. Me encanta siempre estar con ustedes, feliz de acompañarte. Ay, a nosotros nos encanta mucho más, Mari. Y bueno, ¿te parece que entramos con esta rica plática que vamos a tener? Creo que es súper importante decir que la mayoría pensamos que el retiro es algo que nos debe ocupar cuando ya estemos como muy cerquita de los años dorados, pero creo que de hecho lo importante es llevarnos el mensaje hoy, Mari, de que es algo que nos tiene que preocupar y sobre todo ocupar desde nuestra juventud. Eso sería lo ideal. Cuéntanos, por favor, ¿cuál sería la primera razón por la que nuestra Afore es importante desde ahora? La más importante es porque si te preocupas, mientras más joven seas, cuando te empiezas a ocupar de ella, es mucho más fácil lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es maravillosa en el ahorro para el retiro que se llama tiempo. El factor tiempo es clave para que el esfuerzo sea mucho menor, ¿no? Hay un término financiero que se llama interés compuesto, que quiere decir que cuando tú inviertes un peso y este peso te va a dar 10% de rendimiento cada año, no es que ese peso te siga dando 10% cada año, sino que es ese peso, después de un año tienes un peso con 10 centavos. Pero después de el siguiente año, en lugar de invertir, en lugar de que el rendimiento sea sobre un peso, es sobre un peso con 10 centavos. O sea, los rendimientos que ya obtuviste te van dando rendimientos a su vez. Y entonces eso hace que se multiplique. Y aunque pareciera poco al principio, el factor es exponencial. El dinero se va multiplicando varias veces en la vida. Entonces, si tú empiezas a los 20, o olvídalo, si tú empiezas siendo niña, la diferencia que puede hacer en tu edad adulta, en tu edad de jubilación, es gigantesca, ¿no? El tiempo es un diferenciador importantísimo. Entonces, si tú a los 20 decides aportar 50 pesos cada semana o cada quincena, pues a lo mejor 50 pesos ni te das cuenta que los estás aportando, ¿no? Los puedes aportar con un esfuerzo relativamente bajo. Y esos 50 pesos se van a invertir y volver a invertir y volver a invertir y volver a invertir. Y si además sigues sumando, bueno, se multiplica millones de veces, no millones, pero se multiplica alrededor de 9 veces a lo largo de tu vida laboral. Esto es mucho, son muchas veces. Y entonces, si cada uno de esos 50 pesos que inviertes en los 20 se va a multiplicar 9 veces, pues vas a tener una muy buena cantidad de dinero. En cambio, si te empiezas a preocupar cuando llegas a la edad de jubilación, cuando te estás acercando, pues entonces ya ahorrar 50 pesos ya no se va a multiplicar tantas veces porque ya no tienes tanto tiempo. Entonces necesitas meterle todo lo que no le metiste, pero además todo lo que dejaste de ganar de rendimientos. La diferencia es enorme, de verdad es exponencial. Para eso sirven los exponentes que luego aprendimos en la secundaria y en la prepa, es cómo el crecimiento se vuelve mucho más acelerado que una simple suma o una simple multiplicación. Entonces, bueno, ese es el interés compuesto. Es chistoso porque efectivamente la cultura nos decía, en el retiro hay que pensar cuando llegas a la edad de retiro. Hoy en día, si piensas en el retiro cuando estás joven, tu retiro va a ser mucho mejor. Muchísimas gracias por esta explicación, Mari. Creo que es súper importante que nuestras amigas y amigos de Más Dinero se vayan con esta aclaración de por qué es importante meter dinero desde joven. ¿Por qué? Porque el interés compuesto te va a ayudar a que ese dinero vaya creciendo mucho, mucho más a través del tiempo. El punto número 2 que ya nos has contado, Mari, acerca de la importancia del Afore desde ahora y no cuando seamos viejitos, es que ese dinero que está en esa cuenta es tuyo, es decir, es tu propiedad, va a formar parte de tu patrimonio y creo que es
sería como muy, muy bueno que nos explicaras, por favor, que todos tenemos derecho a él, que podemos tanto nutrirlo como tenerlo ahí, ¿no? O sea, no es algo que nos vayan a robar o que cuando ya lleguemos a esa edad no lo vamos a poder cobrar. ¿Cómo está ese tema? Ese es un gran punto, Lu. Yo algo que he escuchado muchísimo es justo personas que me dicen, es que, pues me dicen que tengo ahí esa cuenta, me dicen que tengo ese dinero, pero no lo puedo usar. Se me hace que cuando llegue la hora de la verdad no lo voy a poder utilizar, no me lo van a dar, algo va a pasar antes. Tenemos esa tendencia a desconfiar en todas estas cosas que no, que caen un poco fuera de nuestro control, desconfiamos y decimos, no, seguro me van a fregar o no me lo van a dar. Esto es bien importante desmitificarlo. Yo creo que sí, cada vez más estamos conscientes todos que sí, este ahorro es nuestro, que este dinero es nuestro patrimonio y que ahí está, que nos lo entregan cuando lo solicitamos. O sea, cada vez más conocemos personas que fueron a la Afore y les entregaron su dinero al llegar a la edad de jubilación, sobre todo personas que no alcanzaron derecho a pensión o personas que se pensionaron por la ley anterior, pero que todavía incluso hay un remanente que les toca más allá de la pensión del IMSS que se les entregaron. El dinero sí está, pero también eso confunde, ¿no? En la ley 73 hay personas que llegan y dicen, pues vengo por lo de mi Afore y me dicen, pero es que la mayor parte del dinero no me la dieron. Pues sí, porque el dinero es para pagar tu pensión, entonces la mayor parte del dinero se entrega al IMSS para que el IMSS pague la pensión. Pero lo que es sumamente importante, insisto, todos conocemos a alguien, por ejemplo, que ha hecho un retiro por desempleo, etcétera. El dinero está ahí, es de tu propiedad y puedes usarlo, puedes tener la certeza de que ahí está. El INEGI, por ejemplo, el año pasado hizo una encuesta, publicó una encuesta que decía que la cuenta Afore ya es el patrimonio financiero más importante de las familias en México. O sea, es la cuenta con más dinero que tenemos los mexicanos, las familias en México. Y muchas de ellas es preocupante que muchas familias ni siquiera saben cuánto tienen o dónde está su cuenta. Entonces, aquí la invitación es precisamente busquen dónde está su cuenta, sepan dónde está y recuerden que sí forma parte de sus activos financieros y de su patrimonio. Tan es así que si llegan a la edad de jubilación, más bien, si llegan a la edad de jubilación, se les entregará de una u otra forma, como pensión o como en efectivo, dependiendo de la situación. Y si no llegas a la edad de jubilación, porque desafortunadamente falleces antes, entonces tus beneficiarios, tu familia, tus hijos, tu pareja van a recibir los recursos. Es parte de tu patrimonio y es bien importante tenerlo dentro de las cuentas que tienes, ¿no? En realidad tenemos más dinero del que pensamos. Querida Mari Nieves, acabas de tocar un punto súper importante. Ya que es una fuente importante de ingresos para las familias, ese dato se me hace súper cool. ¿Cómo le podemos hacer en primera instancia para saber en qué Afore estamos? Porque muchas personas seguramente que nos están viendo han de estarse preguntando eso, ¿no? ¿Y yo en qué Afore estaré? ¿Cómo le pueden hacer para averiguarlo? Es muy, muy, muy sencillo. Es entrando a la página aforeweb.com.mx. Hay una opción que dice no recuerdo dónde está mi Afore. Haces clic ahí y y das tu número de tu CURP o tu número de seguridad social, el dato que tengas. De preferencia, yo recomiendo checar con los dos, pero si solo tienes uno de los dos, con ese lo puedes hacer. Con tu CURP y un correo electrónico y en segundos vas a tener un correo que te dice en dónde está tu cuenta y cuál es el teléfono de esa administradora. Yo lo que sí pido es, si quieres saber dónde está tu cuenta, una vez que te llegue el correo, no te quedes nada más ahí, llama a la Afore y pregúntales cuánto dinero tienes y actualiza tu información para que te empiece a llegar bien tu estado de cuenta. Excelente. Chicas y chicos de Más Dinero, recuerden que estamos platicando el día de hoy con María de las Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación en Amafore. Querida Mari, ¿cuál sería desde tu perspectiva la tercera razón por la que nuestra Afore importa hoy? Mira, una de las razones de los valores que tiene la Afore hoy en el presente, que a mí me gusta más, es que te ayuda a pagar menos impuestos. Como tú sabes, y seguramente has platicado en este espacio más de una vez, el hacer declaraciones de impuestos es bien importante. Existen gastos deducibles de impuestos. Como sabes, la deducción de impuestos hay cierto tipo de gastos que el Estado quiere fomentar o que el Estado quiere participar de alguna forma en cuando tú los haces
y esos gastos, a la hora que tú realizas este gasto, lo puedes restar de tus ingresos de ese año y al restarlo tienes la posibilidad de pagar menos impuestos. Se paga impuestos sobre ese ingreso, no se pagan impuestos, ¿no? Entonces, al hacer esta deducción, ¿qué tienes? Bueno, pues resulta que tú puedes hacer ahorro voluntario para el retiro si lo haces como complementario para el retiro, es decir, que afirmas que vas a dejar esos recursos en la Afore hasta la edad de jubilación, lo puedes hacer deducible. ¿Esto qué es? Más dinero. La verdad es que es una maravilla porque no como los otros gastos deducibles, que son gastos, que efectivamente es un desembolso que tú haces, este es un ahorro para ti. Este es dinero que tú estás separando para tu retiro y para tu futuro. Es dinero que estás invirtiendo. Y sin embargo, lo único que te pide el SAT es, bueno, si tú lo dejas ahí hasta la edad de jubilación, esto lo puedes restar de tu base gravable y por lo tanto te voy a devolver una lanita extra si tú haces ahorro voluntario para el retiro. Entonces, la verdad es que es más dinero. Es una maravilla, me parece que es una muy buena alternativa y que es una herramienta que podemos utilizar todos los años precisamente para pagar menos impuestos y además tener más dinero para el retiro. Fabuloso, Mari. ¿Te parece bien que vamos al cuarto punto que ya tocaste hace ratito? Pero creo que uno de los puntos también esenciales de la Afore es saber que ese dinero te puede servir para emergencias, porque es posible hacer retiros parciales que te ayuden en el caso de desempleo o matrimonio. ¿Qué nos cuentas al respecto? Esa es una de las grandes cosas que tiene el sistema de ahorro para el retiro en México, que no lo tienen en otros países y me parece que es muy útil. Este dinero, como te decía, es de nuestra propiedad. Este dinero está invertido en una cuenta a nuestro nombre. Y si bien está etiquetado para el retiro, para cuando ya no podamos trabajar o ya no queramos trabajar, eh, hay una posibilidad, hay la comprensión de que puede ser que exista una situación de emergencia, que exista una situación por la que puedas necesitar los recursos antes. Y por eso hay esta posibilidad de hacer un retiro por desempleo de la Afore. Este retiro por desempleo es dinero que tú puedes retirar, que es el equivalente más o menos al 11.5% de lo que tienes en la cuenta o 3 meses de tu último salario, lo que resulte menor de estos dos datos. Si tú haces esto, tienes derecho a hacerlo más o menos una vez cada 5 años. Idealmente, no lo hagan cada 5 años, por favor, es para emergencias, pero lo que ha sido muy útil es justo el retiro por desempleo es algo que ha ayudado a más personas a comprender que efectivamente tenemos un retiro, que tenemos recursos que sirven para emergencias, que sirven para cuando no podemos trabajar. Y en particular en la pandemia hubo este beneficio de que las personas pudimos tener este acceso a los recursos en una situación en la que no podíamos trabajar. Y esto creo que fue muy positivo porque precisamente generó esta conciencia de si están los recursos ahí y si son útiles para cuando uno no puede o no quiere trabajar. Entonces aquí hay este valor que tiene hoy la Afore, que es sí puedo usarlo ahorita para emergencias. Y otro dato muy importante relacionado con el ahorro voluntario es que también, aunque lo hayas hecho de largo plazo, aunque decidas que quieres hacer el ahorro voluntario para que se quede ahí hasta tu jubilación, si tienes una emergencia también lo puedes retirar, solo pagando los impuestos correspondientes. Excelente, muchísimas gracias, Mari. Y desde tu perspectiva, ¿cuál sería la quinta razón por la que es importante preocuparnos y ocuparnos de nuestra Afore desde ahora que somos relativamente jóvenes? Creo que la quinta razón por la que hay que preocuparnos por la Afore el día de hoy es porque es una gran herramienta para invertir nuestro dinero. Podemos tener acceso a un instrumento de inversión sumamente sofisticado que genera grandes rendimientos con 50 pesos. Es relativamente fácil o es bastante fácil hacer ahorro voluntario en la Afore y puedes hacerlo. Si no quieres hacerlo, dejarlo en el largo plazo, puedes elegir una opción que no sea que sea ahorrar
en el mediano plazo, mi sugerencia personal es no utilizar la Afore como un instrumento de corto plazo, porque los mercados sí tienen estas sube y bajas que pudieran hacer que no tengas el mejor rendimiento si lo vas a dejar solo un año. Pero si lo vas a dejar al menos unos 5 años, es un gran instrumento, es un instrumento en el que vas a obtener los mejores rendimientos y que puedes ir a ahorrar con la aplicación del celular. Te presentas en cualquier tienda de conveniencia, en muchas tiendas de conveniencia, farmacias, etcétera, y tienes ahí un código que con ese lo muestras al cajero y le dices, oye, quiero depositar en mi Afore, y depositas desde 50 pesos, sin comisión, sin mayor tema, y lo dejas y obtienes los mejores rendimientos. También tiene la opción de domiciliarlo, tiene la opción, te metes a la aplicación o te metes a la página de Afore Web y ahí mismo puedes decir, quiero que me descuenten 50 pesos cada semana, quiero que me descuenten 500 pesos cada semana, y lo puedes hacer en línea, lo haces una vez, no te despreocupas, no piensas en ello y tienes un ahorro. Este ahorro, insisto, es recomendable hacerlo ya sea para el retiro y hacerlo deducible, o aprovechar los grandes rendimientos que tiene la Afore para un ahorro de largo plazo, como puede ser un tema educativo, puede ser un tema de comprar una propiedad, algo que sientas que necesitas ahorrar por varios años y que necesitas, y lo ideal es capitalizar el mayor rendimiento posible. Entonces es un gran instrumento también hoy para otro tipo de metas de ahorro. Muchísimas gracias, Mari Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación en Amafore. Me gustaría mucho cerrar esta charla preguntándote algo que me parece súper cool. Hace un momento dijiste que nosotros como mexicanos tenemos la oportunidad de hacer retiros parciales y que esto no pasa en otras partes del mundo. ¿Cómo funciona un poquito? ¿Nos puedes contar como especialista cómo funcionan las Afores como en otros países para que podamos hacer esta equiparación y un poco eh, apreciar y aprovechar las ventajas que tenemos, ¿no? ¿O qué opinas? Sí, yo creo que es una diferencia importante. A ver, yo creo que algo que sí está pasando en el sistema de pensión, en los sistemas de pensiones a nivel global, es que todos, absolutamente todos, empiezan a tener un componente de ahorro. Ya no hay manera de tener sistemas de pensiones que no tengan un componente en el que cada quien ahorra un poco para su pensión, unos más, otros menos, pero de alguna forma todos lo hacemos. En este el componente del retiro por desempleo que tenemos en México, creo que no lo tiene prácticamente nadie más. Hay países como Colombia, por ejemplo, que lo que tienen es un seguro de desempleo. Entonces tú pagas, dentro de tus contribuciones, pagas un seguro, quieras o no, por si te quedas, si tienes una situación de desempleo. Y entonces, si tienes desempleo, si entras en una situación de desempleo, entonces el seguro te entra, ¿no? Y te paga el equivalente a una especie de retiro. Eso hace que la administración de los recursos sea relativamente más cara y que si alguien no cae en situación de desempleo a lo largo de su vida laboral, que si alguien no hiciera uso de este seguro de desempleo, habría pagado un seguro que no utilizó y que no necesariamente es lo más eficiente. Acá lo que tenemos es, aquí están los recursos, son tuyos, si los usas, si tienes la necesidad de usarlos, puedes usarlos y tienes los incentivos para devolverlos. O sea, digamos que no tiene un costo demasiado grande porque cuando recuperas el empleo, tú puedes devolver los recursos que retiraste con este cálculo de la diferencia que en términos de rendimiento que pudiera haberse hecho y recuperas el dinero, recuperas los rendimientos y recuperas las semanas de cotización. Y no has estado pagando un seguro, ¿no? En ese sentido, me parece que es muy positiva esta posibilidad. En otros países no había posibilidad de hacer ningún tipo de retiro. En Chile, en los últimos años se dio la situación de queremos hacer un retiro por la emergencia sanitaria, por la pandemia, ¿no? Y entonces se tomó la decisión, pues complicada, de autorizar que todo mundo hiciera un retiro del 10% de su Afore, tuviera una situación de emergencia o no. Y ahí se vio un fenómeno muy complicado porque pues las personas acudieron masivamente a hacer este retiro. Primero fue del 10%, luego fue otro 10% y luego fue un tercer retiro de 10%. Cada vez más, o sea, en cada retiro las personas fueron menos a sacar el dinero. Como que en un primer momento todo el mundo dijo, yes, puedo sacarlo, y sacaron recursos y se compraron televisiones, y hicieron cosas que claramente no eran gastos de emergencia.
voy a aprovechar esto, y de hecho fue un factor que hizo que, por ejemplo, en Chile la inflación se disparara un poquito más y un poquito antes en el resto del mundo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues la mayor parte de la gente en Chile se dio cuenta que los recursos estaban, que servían, que eran de su propiedad, que las administradoras se los dieron y que les había afectado muchísimo ahora la pensión. O sea, al final, los que hicieron los 3 retiros hoy tienen muchísimos menos recursos para su pensión y esto sí es una afectación futura muy relevante. Y no es porque nadie más haya hecho una mala inversión o lo que sea, simplemente fue que hicieron un uso anticipado de los recursos que son realmente para la jubilación. Pero bueno, el asunto es que sí existe, este sistema está vigente de formas similares, pero con pequeñas diferencias en más de 30 países en el mundo. La verdad es que ya todo mundo está con algún componente de ahorro para las pensiones. Ya ningún país se basa en sistemas de repartir recursos. Y lo que nosotros tenemos que es muy interesante es que tenemos una pensión universal para todos, ¿no? Esta parte de la pensión universal básica que tenemos todos es una gran base. Lo demás ya se vuelve una responsabilidad ligada a nuestro empleo o a nuestro ahorro y nosotros tenemos la capacidad de atenderla y eso también, el empoderamiento que nos da eso de decir, bueno, yo puedo organizarme para disfrutar mejor esa vida, esa parte de la vida, creo que también es muy positiva. Claro que sí, súper interesante lo que nos cuentas, querida Mari Nieves Lanzagorta. Te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy, que nos hayas compartido todos estos conocimientos que esperamos que nuestros amigos y amigas de Más Dinero no solo lo escuchen, no solo que vean estos 20, 25 minutitos de video, sino que realmente hagan conciencia de la importancia de empezar a pensar en su retiro hoy y no mañana, cuando ya vamos a tener un poco más de enfermedades, un poco más de gastos derivados de todo eso, ¿no? Porque hoy es muy fácil decir, pues me siento joven, me siento fuerte, no importa, ya veré en el futuro. Es muy importante, chicos y chicas, que no lo veamos como algo a futuro, algo que no nos va a afectar. Tenemos la oportunidad de ir construyendo desde ahora un futuro digno, un futuro de bienestar y un futuro bonito para cada uno de nosotros. Entonces, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias, querida Mari Nieves Lanzagorta. Esperamos tenerte aquí en unos mesecitos más porque vamos a estar teniendo estas transmisiones mensualmente. Muchísimas gracias. Quisiera saber si tienes algún mensaje final para nuestros amigos y que me ayudes también, por favor, a despedir este videito. Muchas gracias, Lu. La verdad, feliz de estar aquí contigo y con el público de Más Dinero de Forbes. Yo siempre feliz de platicar contigo, ya lo sabes. Estoy muy agradecida del espacio y la relevancia que le da Forbes a este tema, que de verdad es un factor de diferencia grande en la vida de todos nosotros. Y pues como mensaje de cierre, solo pedirles a todas y a todos los que nos están viendo, de verdad, asómense a ver a su Afore, búsquenle, no le tengan miedo y confíen un poco más. La cuenta es nuestra, es la cuenta de cada uno de nosotros, es nuestro patrimonio y vale la pena apropiarnos realmente de ella. Te mando un abrazo, muchísimas gracias y seguimos en comunicación. Un abrazo también y a todos ustedes, amigos, cuídense mucho, excelente tarde y nos vemos muy pronto.